Hola a todos, les damos la bienvenida a uno de los conversatorios de IFAN Latinoamérica. La mesa redonda de hoy está a cargo de Ana Marcela Gómez. Ella es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en infancia, cultura y desarrollo. Es máster en planeación y gestión política en programas de alimentación infantil y es integrante del equipo coordinador de IFAN Colombia. Bienvenida, Ana Marcela, y adelante con la mesa. Gracias, Verónica. Gracias por invitarnos a esta sesión de conversación entre nosotros, todos los que trabajamos en defensa de la lactancia materna. Quiero darle la bienvenida a las dos personas que nos acompañan hoy en el conversatorio, a quienes vamos a entrevistar. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Marcos Arana Cedeño. Él es médico y antropólogo con maestría en salud pública y en ecología. Es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Salvador de Subirán, director del Centro de Capacitación y Educación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Derecho a la Salud, receptor del Premio Sasakawa de Salud conferido por la Organización Mundial de la Salud, coordinador de IFAN México, quien nos hablará de la soberanía alimentaria versus las multinacionales. También tenemos a la nutricionista Xaviera Cavada Barrón, nutricionista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, especialista en nutrición humana e investigación, maestra en ciencias y doctorante de psicología y educación de la World Association of Electric Hypnotherapists, miembro del equipo coordinador de IFAN México. Bienvenidos. En primer lugar, entonces quisiéramos hablar con ustedes acerca de la relación que hay entre la lactancia materna y la seguridad y soberanía alimentarias. Adelante. Bueno, me gustaría sobre todo señalar que el tema del amamantamiento y la seguridad alimentaria va más allá. Creo que el último año, sobre todo lo que hemos vivido en el mundo, nos muestra que no se trata solamente de seguridad o soberanía alimentaria, sino de la seguridad del planeta en sí mismo. La seguridad del planeta puede estar también afectada y también lo que hagamos por defender la lactancia puede tener repercusiones positivas en esta encrucijada tan grave en la que nos encontramos como humanidad en estos momentos. Hace mucho tiempo se hablaba, en los años 70, se hablaba de que el año 2020 iba a ser el momento de inflexión cuando el mundo iba a empezar a resentir cambios importantes en la forma en la que hemos manejado los ecosistemas. O sea, si esta advertencia se veía como un momento muy lejano. Ahora, el año pasado, hubo un despertar de la juventud, precisamente encabezado por Greta Thunberg y muchos jóvenes en diferentes partes del mundo, que pusieron en la agenda del mundo el tema del cambio climático, el urgir a los gobiernos para que hicieran acciones importantes para mitigar y para detener las emisiones de carbono que están causando este desastre. Este año empezamos también con un impulso precisamente para que este fuera el punto central de la agenda. Pero llegó la pandemia y el tema ha sido relegado. En febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y Lancet publicaron un informe muy importante, que es un informe sobre la juventud y el futuro de los niños en el mundo. Ahí se hablaba de 4 amenazas fundamentales para la humanidad y sobre todo para los niños. Se hablaba del cambio climático, de la contaminación, de la violencia y de las presiones comerciales que incentivan estilos de vida no saludables. No se hablaba todavía de esta quinta amenaza que ha sido la pandemia. Pero en esos 5 temas, el amamantamiento tiene una receta importante para mitigar sus efectos. No quiero extenderme ahorita, vamos a ver si quieres regresamos en este momento, pero quiero señalar cómo en cada uno de esos temas tan importantes para el futuro de la humanidad, desde la lactancia, desde la protección del amamantamiento, se puede aportar algo precisamente
como un antídoto, quizás no para dar una solución total, pero sí para mitigar las causas de estos 5 problemas tan graves para la humanidad. Y bueno, yo podría comentar que la lactancia materna está íntimamente ligada con la soberanía y seguridad alimentaria. De hecho, podríamos inclusive decir que desde el inicio de la vida, desde que el bebé llega a la Tierra y se le da esa bienvenida a este planeta, la primer forma en que se puede ejercer la seguridad alimentaria y la soberanía es a través de la lactancia materna. En estos primeros minutos en que el bebé sale del vientre de la madre y tiene la oportunidad de poder pegarse, podríamos decir, bueno, coloquialmente a la chichi, o como en unos países a la teta. Esta va a ser la primer oportunidad de la vida de poder ejercer esta soberanía y esta seguridad alimentaria. Y visualizamos que tristemente y desafortunadamente en el mundo esto se está viendo fuertemente mermado por justamente pues la cuestión de estas multinacionales que continuamente agreden e invaden deslealmente a los hospitales, a las mujeres, al sector salud, que bueno, vamos a abordarlo más ampliamente en el trayecto de este conversatorio, cuáles son estas tácticas, cuáles son todas estas cuestiones que realizan desafortunadamente la industria y que merma, que bloquea esta gran oportunidad para los seres humanos de poder ejercer este derecho y de poder también subsistir, porque una de las primeras formas en que el ser humano puede generar resiliencia o el poder construir su forma para adaptarse y para generar mecanismos para su propia sobrevivencia es permitiendo que desde estos primeros instantes de que los bebés ya están fuera del vientre de la madre puedan ejercer esto plenamente y se está viendo mermado tristemente por estas prácticas tan agresivas, porque sí es algo muy agresivo que está sucediendo en nuestro planeta. Y bueno, voy a desglosar un poco cuál es la cuestión de las multinacionales, todo el detalle del cómo se han convertido en algo tan agresivo, tan violento, y pues cómo desafortunadamente ha sido uno de los enemigos número 1 de la lactancia materna. Y por consecuencia, Gracias, pues, de Marco. la soberanía. Sí, es verdad. Muchas gracias a Marco y a Javiera por ese contexto inicial de esa vinculación de la lactancia y con la soberanía y seguridad alimentaria, y sobre todo vemos cómo ahí también ya nos están afectando el derecho a una alimentación y nutrición adecuada y saludable, ¿no? Desde el inicio de la vida. Y con respecto a lo que ustedes decían, Marco nos hablaba de que el informe de la UNICEF y de Lancet hablaba de las presiones comerciales, y un poco también Javiera lo relaciona con esas tácticas de las multinacionales, ¿no? Y a eso va como la siguiente pregunta que tenemos acá planteada para ustedes, y es cómo la industria de alimentos infantiles afecta la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos, en este caso de los niños y las niñas. Mira, yo te diría, bueno,
que en los últimos meses, sobre todo en el contexto de la pandemia en México, estamos analizando muy seriamente este problema. Sabes que México, al igual que otros países de América Latina, tiene las prevalencias, los niveles de prevalencia más elevados de una comorbilidad, dos comorbilidades importantes para el COVID-19, que son la obesidad y la diabetes, que está causando estragos en la población. Y esto nos lleva también a analizar cómo se llegó precisamente a esta situación que está causando tantas muertes. En México ya tenemos 40,000 muertes por COVID-19. Y sabemos y ahora reflexionamos que el tipo de alimentación que se ha escogido, sobre todo una alimentación comerciogénica, es decir, impulsada por las grandes transnacionales y por el comercio sin regulación adecuada por parte del Estado, nos ha llevado precisamente a una erosión de una cultura alimentaria tradicional que podría haber protegido a la población, que tiene además, tenemos en México una diversidad de alimentos, como ocurre en muchos países de América Latina, pero que además ha sido erosionado el consumo por la imposición de otro tipo de hábitos, otra vez por intereses comerciales. Y esto comienza precisamente por el desplazamiento de la lactancia. Tenemos también tasas muy bajas de lactancia materna exclusiva, que ha sido erosionada por la introducción muy temprana, pues no solamente de alimentos de fórmula, sino también inclusive otro tipo de productos antes de los 6 meses de edad, lo cual genera no solamente un desplazamiento de la lactancia, sino también la introducción temprana de productos procesados con alto contenido de azúcar, y esto conlleva a toda una cadena de sucesos que van desde el secuestro del paladar para que los niños no acepten otro tipo de alimentos más que los que tienen adición de sal o azúcar, obviamente el desplazamiento de la lactancia, la adicción al azúcar y todo lo que conlleva en relación también con las adicciones, lleva también la pérdida de este estímulo tan temprano que tiene que ver no solamente con la seguridad biológica de los niños, sino también con el desarrollo de la empatía, lo cual inclusive podría ser un antídoto importante para que la lactancia impulse la empatía, de esta manera mitigue también las causas violentas, etcétera. Entonces, y cuando se es adulto, pues obviamente se tiene un mayor riesgo de obesidad, de enfermedades crónicas, y también obviamente que afectan la capacidad de respuesta inmune a este tipo de nuevas amenazas. Y no hay que olvidar también que esta pandemia no es natural, es una pandemia generada básicamente por la forma en que los humanos hemos afectado a los ecosistemas, extraído animales silvestres, destruido sus hábitats y hemos sobre todo impulsado un tipo industrial de producción de alimentos, sobre todo de animales, que es el caldo de cultivo de donde surgen estos gérmenes, estos virus que ahora están causando estragos tan grandes. No solamente la pandemia por el SARS-CoV-2, sino también por pandemias posibles en el futuro. ¿Y cómo se alienta esto? Se alienta esto fundamentalmente por alentar un tipo de producción de alimentos, sobre todo de bovinos, para producción de carne y de leche. Gran parte de esta producción, bueno, además de tomar en cuenta que esta agricultura industrial genera cerca del 20% de las emisiones de gases con efecto de invernadero en el mundo, tenemos una huella hídrica, se tiene una huella hídrica tan grande que para producir 1 litro de leche se requiere entre 250 y 300 litros de agua. Cada litro de leche, por decirla más o menos, para producir 1 litro de leche se producen 17 kilos de carbono, se liberan a la atmósfera, además de toda la destrucción que existe en el ambiente para producir soya y otros productos que van para el ganado. Esto también, gran parte de esto se dedica a la alimentación de los niños, a la preparación de fórmulas infantiles, y toda esta contaminación que se genera podía ser sustituida precisamente por el amamantamiento. El amamantamiento como el acto no solamente más empático que hay, sino también
el acto más sostenible, que obviamente no contamina, es un acto totalmente sustentable, se alimenta la madre y el bebé en una sintonía maravillosa. Entonces, ustedes pueden calcular inclusive el costo que tiene para el mundo, para el planeta, el hecho de que se reduzca el nivel de lactancia materna exclusiva, se reduzca la lactancia y se ha desplazado por este tipo de fórmulas que son tan contaminantes, que además están utilizando una serie de embalajes que son o de plásticos, los biberones, de latas que son de aluminio, que además tienen que diluirse en agua, el combustible para el lavado, etcétera. Entonces, la huella de carbono de una alimentación infantil artificial es enorme. Y todo esto podría ser evitado precisamente por la lactancia. Entonces, recordando este informe que yo mencionaba de la OMS, de UNICEF, de Lancet, pues primero el cambio climático. Podemos ayudar, a contribuir a detener la velocidad del cambio climático con la lactancia. Podemos reducir también la contaminación, la violencia, pues obviamente a través del estímulo de la lactancia, esta relación empática maravillosa que se da primero entre la madre y el bebé, el desarrollo temprano de la empatía, que es una forma también de mitigar la violencia, disminuir también la adicción al azúcar, que también ya conlleva otro tipo de conductas violentas. Y la otra, que tiene que ver con esta cuarta amenaza que señalaba el informe, que son todas estas presiones comerciales que incentivan estilos de vida no saludables, a lo que se refiere presidente Javiera, de esta forma desbocada de producción, de comercialización, de transporte a lugares lejanos, de inhibición de la libertad para realmente seleccionar alimentos saludables. Todo esto no solamente tiene consecuencias sobre el crecimiento de los niños, sobre la lactancia, sino sobre el planeta, y ahora vemos también que tiene un efecto que altera, disminuye nuestra capacidad de responder adecuadamente frente a nuevas amenazas como el COVID-19. Es terrible, es terrible. Y algo que yo quisiera como poner en contexto un poco es que esta cuestión de la industria y de la industrialización y de que existan estas empresas, es muy importante mencionar que el problema no es que existan industrias o que se haya desarrollado como nuevas tecnologías o nuevos procesamientos para los alimentos, porque siempre desde la historia ha habido transformaciones de los alimentos, pues para asegurar que en etapas de hambrunas tengamos cierto respaldo o ante crisis climáticas o ante cuestiones meramente naturales han surgido diferentes formas de la transformación de los alimentos. Y podríamos decir la industrialización, pues existen empresas que son sanas, existen industrias que inclusive pueden ser coadyuvantes a lo que es una economía de los países. Aquí el problema es cuando estas empresas, podríamos decir, se hace una transformación total en donde son empresas que utilizan tácticas altamente desleales para vender su producto, que es a través de mentira, a través de engaño, a través de tácticas que son sumamente desleales y truculentas para meter su producto. Segunda, que utilicen productos de mala calidad o de lo que es pésima calidad para aminorar costos y de esta manera tener más ganancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las transnacionales? Que las transnacionales son como barrilitos sin fondo, porque si por ejemplo este año
se puso la meta del el ejecutivo, dice, nuestra meta es tantas ganancias. El siguiente año es, vamos a superar esas ganancias, y el siguiente año es esas ganancias, y esas ganancias. Y siempre es más ganancias, más ganancias, más ganancias, y no hay un tope, no hay un tope. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que tener mis ganancias a costa de lo que sea, a costa del planeta, a costa de la salud, a costa de los valores, a costa de la vida misma. Entonces, si esto continúa, dices, bueno, entonces, ¿en dónde vamos a terminar? Cuando ya no exista absolutamente nada, cuando ya ni siquiera, o sea, porque ni siquiera es formas inteligentes, porque también te afectas a ti mismo, como estamos viendo ahorita con esta pandemia, en donde se están teniendo que cerrar varias, inclusive varias empresas, varias industrias, porque la gente está enferma, la gente se está muriendo, o la gente está expuesta y no tiene forma de ir a sus lugares de trabajo. Entonces, este es algo que realmente preocupa, porque también una cuestión de las transnacionales, o la promesa de las transnacionales, era que iba a ser una cuestión ya global para unificar criterios de calidad. Es decir, si por ejemplo en Suiza yo tengo mi producto que es de la mejor calidad, va a ser la misma calidad para El Salvador, para México, para India, para África, y todos vamos a gozar de los mismos privilegios. Entonces, aquí regresamos otra vez a lo desleal, ¿verdad? Porque luego vemos que los ingredientes que utilizan en Suiza no son los mismos que utilizan en México, y nosotros lo hemos constatado, hemos hecho análisis de etiquetas y de ingredientes, y hemos constatado que, por ejemplo, en Inglaterra, voy a poner un ejemplo, un alimento infantil. En Inglaterra no utilizan colorantes que afectan la conducta de los niños, pero, oh sorpresa, en México sí utilizan rojo 40, tartrazina, azul brillante. Entonces decimos, bueno, ok, entonces, ¿dónde está esa promesa? En donde íbamos a tener productos de buena calidad. Entonces, yo creo que es importante mencionar esta premisa, porque luego muchas veces uno de los discursos que ejerce la industria es que dicen, ay, es que no hay que satanizar, es que son extremistas, son grupos extremistas que realmente no ven lo que es el equilibrio para todos. Entonces decimos, a ver, no, espérate, es que ese no es la cuestión, sino la cuestión son tus tácticas desleales, tus formas tan inductivas de llegar a las madres, de llegar a los gobiernos, de llegar a los países, y que resulta que en un país sí utilizas de lo mejor y en otro país utilizas de la peor calidad. Por ejemplo, el uso del ingrediente, el jarabe de maíz de alta fructosa, en donde dicen, bueno, allá sí me dejan, aquí sí me ponen más limitaciones, entonces allá sí lo uso y acá no, y no me interesa la salud de la gente. Entonces, yo creo que por eso es como tan importante que podamos nosotros visualizar esta como pues desafortunada vinculación que vemos de las multinacionales con este deterioro de la soberanía y de la salud alimentaria, cuando en teoría se supone que la industrialización o el procesamiento de ciertos alimentos iba a permitir que la humanidad evolucionara un poco más,
para poder tener acceso a mayores alimentos que a lo mejor no se tenían en México, pero que sí en India sí los producen. Entonces ahora yo puedo tener acceso a los alimentos que se producían en India, y ahora yo también puedo tener acceso a ellos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que realmente esto ha sido una gran mentira, una gran tergiversación y una gran transgresión para lo que son las familias. Entonces ahora tenemos que estarnos desafortunadamente defendiendo a toda costa como si fuera y bueno, pues sí lo es, un enemigo, un agresor, un transgresor que se quiere meter a tu hogar, a la intimidad de tu hogar, y tú tienes que luchar a capa y espada para poder luchar contra ese enemigo. Pero aquí el problema es que ese enemigo está disfrazado de cordero, podríamos decir, está disfrazado de cara bonita, de, ay, mira lo bonito que tengo para ti, y realmente lo que te está ofreciendo es muerte. Entonces, a mí es lo que me angustia, es lo que me preocupa, porque el estar con una mamá que está angustiada por su lactancia y que está sufriendo junto con su bebé, que no para de llorar porque no sabe qué está sucediendo, de que es que no acepta el pecho, es que no se llena, es que ya no sé qué hacer, porque ya introdujo fórmula, ya introdujo biberón, que le merma la capacidad de succión natural. Ya al bebé, en cuanto nació, ni siquiera le dieron oportunidad a la mamá de ver a su bebé, sino que inmediatamente se lo arrebataron, y lo primero que hicieron fue meterle fórmula. Ahora, ¿cuál es el problema de que le metan fórmula? Pues que viene saturada de sabores intensamente dulces, que para el bebé, imagínense su cerebrito, que está apenas desarrollándose y apenas generando estas estructuras, estos lazos, por cuál va a ser lo mejor para su desarrollo, y de repente le metes una droga que es similar a la cocaína, porque ya hay estudios que se comprueba que neurológicamente se prenden los mismos transmisores con la introducción de los azúcares que con la introducción de cocaína. Entonces es como si al bebé, en cuanto nace, lo primero que le hace es una droga. Entonces, ¿cómo va a competir la mamá con eso? Entonces regresa, ya tenga su bebé para que ya se lo ponga al pecho, entonces ya el bebé pues va a decir, ¿qué es esto? O sea, ya lo va a detectar, porque que es como si fuera algo extraño, porque ya le cortaron este proceso natural. Entonces, por eso, desafortunadamente, dentro de lo que son los eslogans, se tiene que meter la parte del respeto a la lactancia, porque hay mamás que dicen, con todo el espíritu, dicen, yo quiero amamantar, pero luego vienen y te truncan, te invaden, te cuestionan, te arrebatan a tu bebé, te quitan tu derecho. O sea, esto es una violación increíblemente, agresiva, es algo increíblemente agresivo. Y lo peor es que agradecen. Y hay que agradecerles, además. Y hay que agradecerles de todo eso que nos hacen. Y nos sentimos agradecidos. Entonces, bueno, es lo que a mí me enfurece, De verdad. en donde no se ejerce este rol, porque existen algunos casos muy allá, tal vez algún caso de orfandad o de alguna enfermedad extrema, y aún así hay soluciones, como es, por ejemplo, acudir a nodrizas, los bancos de leche. Para eso existen. Entonces, pero son condiciones muy, muy, muy extremas. Entonces,
yo sí considero que esto es sumamente grave porque es como si tuvieras a estos grandes criminales, malhechores, rigiendo la forma en que se va a alimentar el planeta y todo el mundo teniendo que aceptarlo sin saber todo lo que hay detrás y todas las consecuencias y la forma en que se transgrede a la población, a las familias. Entonces, por eso es tan importante todo lo que menciona Marcos de este derecho de proteger y yo creo que es importante el que renormalicemos la lactancia, el amamantamiento, para poder protegernos de alguna manera, porque ahorita tristemente ya se hizo una reversión en donde ya se invadió lo más íntimo de una mujer, en donde la mujer llega a la conclusión de que por mi decisión yo decido que no voy a amamantar. Que hay mujeres que han tomado esa decisión de decir, yo decido que no voy a amamantar, pero realmente no es una decisión limpia, no es una decisión basada en información, no es una decisión genuina. Exacto. Entonces, una decisión desinformada. Y es lo más completamente. Preocupante. Entonces, Sí, pues Javiera. Sí. Perdón. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos, sin embargo, sí quiero retomar un poco todo lo que ustedes han dicho, sobre todo haciendo énfasis en que esta situación que ustedes comentan es una situación, bueno, a nivel mundial, pero sobre todo, particularmente en Latinoamérica, nos estamos viendo muy, muy afectados por esta industria con esas prácticas desleales que tú decías, como también siendo nosotros tan ricos y tan biodiversos, Brasil, Colombia, todos los países aquí en América, y se nos está acabando también nuestra selva, por un lado, porque se está quemando, y segundo, este impacto ambiental de la producción de alimentos masivos, a escala masiva, que nos está como haciendo tanto, tanto daño, ¿no? Y mientras tanto las cifras de lactancia materna bajan, mientras que las cifras de ganancias de las multinacionales suben sin techo, como decías tú. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener como argumento, todos nosotros que estamos trabajando por la defensa de la lactancia materna y sobre todo también por ese derecho a la alimentación saludable desde el inicio de la vida. Algo tú decías que nos decían extremistas. Alguna vez a nosotros en una reunión acá del Estado, una dependencia del Ministerio de Salud nos alcanzó a llamar a nosotros los yihadistas de la lactancia materna. En ese entonces, pues estaba Glorita todavía con nosotros, afortunadamente, y la ofensa para todos fue terrible. Tratamos como de hacernos respetar y salirnos también de un espacio que tampoco nos estaba aportando mucho y en cambio sí nos estaban diciendo esa clase de cosas, ¿no? Pero no es extremo. Cuando uno defiende estos derechos, ante los ojos de los demás, ante los ojos de quienes agradecen esas prácticas desfavorables de la industria, claro, somos los malvados, porque no permitimos el empleo, porque no permitimos que se premie a los niños con ciertos productos, o como la felicidad está en una botella de gaseosa, de soda, entonces no queremos que la gente sea feliz. Es más o menos lo que nos dicen a nosotros. Pero nada, seguir adelante, y ya por último, con estos 6 minuticos que nos quedan, quisiera preguntarles rápidamente que nos cuenten cuál sería entonces el rol de los gobiernos en este tema de la lactancia materna y la soberanía y seguridad alimentaria, con todo lo que ustedes han planteado acá. ¿Cuál es el papel de nuestros gobiernos? Mira, yo creo que la pandemia, que es ahorita lo que domina precisamente el ambiente general, nos da varias lecciones. Y es también un desastre, una desgracia, pero también nos da oportunidades. Creo que la oportunidad que nos da es visibilizar algo que parecía para muchos escondido, de la importancia que tiene una alimentación saludable para preservar el planeta, para preservar la salud, y cómo una mala alimentación mina la capacidad para responder frente a una serie de amenazas. Creo que
debemos aprovechar precisamente esta oportunidad para que los gobiernos entiendan que es una necesidad que los gobiernos asuman la responsabilidad de proteger a la población a través de regulaciones adecuadas, de desarrollar también nuevas recomendaciones a la población, no solamente basadas en el balance de nutrimentos, sino también en la huella de carbono, en el impacto que tienen los alimentos en la microbiota intestinal, en el rescate de la cultura alimentaria, en la protección de los agroecosistemas tradicionales, promoviendo los productos frescos, etc. Esta es una responsabilidad de los estados y como ciudadanos debemos exigirla. Dentro de estas exigencias, creo que debemos subrayar la importancia de la protección de la lactancia. Como dice el lema de la Semana Mundial de la Lactancia de este año, proteger la lactancia contribuye a promover un planeta más saludable. Así de importante es este tema. Entonces creo que esta pandemia, esta situación que vivimos ahora, da la oportunidad de visibilizar eso, de organizar a los ciudadanos para una exigencia de que la alimentación y su relación con todo esto debe ser un punto fundamental en la agenda de los países. Darles atención, darles recursos, darle todo esto para proteger la alimentación tradicional, los ecosistemas tradicionales y la lactancia materna. Como discutíamos un poco antes de comenzar este conversatorio, si vamos a hablar de seguridad o de soberanía. La lactancia es un acto soberano, es un acto de seguridad alimentaria, es un acto ético y es un acto de amor por el planeta. Entonces, que debemos defenderlo en todas estas dimensiones y tenemos que, es una forma en que la población y sobre todo las mujeres pueden contribuir de una manera muy decidida a estos dos temas tan importantes de la humanidad. Preservar la diversidad cultural y biológica del planeta y segundo, la forma en que empieza la vida de los seres humanos, que tiene que ver con el futuro. Yo creo que en estos dos temas la lactancia es muy importante y el papel de las mujeres. Gracias. Me encanta, Marcos. Gracias, Marcos. Dale, Javiera. Como tan bonito, ¿no? Que es. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿cuál es el rol de los gobiernos? Es priorizar este tema porque es un tema que fue un tema como que se dio por sentado y realmente no está en las agendas de todos los gobiernos como algo prioritario. Y ahorita sí estamos viendo, por ejemplo, con esta pandemia que termina siendo una cuestión de vida o muerte, porque el bebé que no recibió esta forma de poder defenderse, inmunizarse, pues está muchísimo más vulnerable a cualquier tipo de agente externo, cualquier tipo de enfermedad externa y es un bebé que tiene mayor susceptibilidad a morir versus el bebé que sí recibe este oro líquido, este tejido que ya es considerado la leche materna, no es solo un líquido, es un tejido vivo porque contiene todos los componentes que el ser humano requiere para poder subsistir. Y no solo en las primeras etapas de vida, sino a futuro, hasta inclusive su etapa ya de adulta y de adulto mayor. Entonces, sí debe ser un tema prioritario. Y el otro es que también es importante que los gobiernos defiendan su propia soberanía, en donde también la industria vemos que quieren hacer rol de gobierno, porque dicen, ay no, es que nosotros también podemos aportar a la solución. Pero entonces quieren tomar el papel de gobierno dictaminando cuáles van a ser las reglas a seguir. Entonces dices, a ver, nuevamente, no, ese no es tu rol. Tu rol es, bueno, debería de hacerlo porque ni siquiera ejercen rol de industria, porque una
industria ética, una industria que realmente quiere aportar, no realiza todas esas tácticas que se hacen desleales, sino que es para contribuir y no para deteriorar. Entonces, quieren hacer rol de educadores, de gobierno, dictaminar cuáles son las reglas, y eso no es lo correcto. Lo correcto es que el gobierno tiene que ejercer su rol de gobierno, que es defender y proteger a la población, ver cuáles los insumos que van a ser de mayor beneficio para toda tu población, para tu país, y uno de los aspectos principales es la lactancia materna. Yo consideraría que, por ejemplo, de entrada, que se promueva, que los gobiernos asuman y se informen y promuevan lo que es la recomendación oficial. Porque al menos con que las mamás conozcan la recomendación oficial, que es la primera hora de vida, 6 meses exclusivo, sin biberones, tetinas, chupetes, nada de eso, y continuar hasta 2 años o más, entonces ya al menos tienes las herramientas para decir no necesito tu fórmula de continuación, porque ahorita ya hay fórmulas hasta los 4 o 5 años, se las ofrecen, entonces, y son las que más azúcar contienen. Entonces es que los mismos gobiernos se basen en que las regulaciones sean totalmente libres de conflicto de interés, que sean científicas, basadas en institutos que son libres de conflictos de interés, que son totalmente académicos, científicos, y que esa sea la base de la información que tú obtienes. Porque sí es importante mencionar, ya lo he mencionado en otros espacios, que el cerebro del bebé, que va tejiendo sus células, sus órganos, todo su organismo, es completamente diferente cuando es amamantado a cuando no lo es. Entonces, por eso es tan importante que sea uno de los temas en la agenda número 1 para que las mujeres puedan ejercer este derecho libremente y que pueda ser que podamos renormalizar la lactancia, porque ahora resulta que el amamantar hasta más de 2 años ya es un acoso extremo, es un acoso terrible. Es condenada. y muchas veces el mismo sector salud es quien condena o quien desvía la información. Pero se convierte muy diferente si tú en el consultorio tienes un póster de este tamaño que te dice 2 años o más, y entonces ya la mamá puede decir, oiga, pero es que no dice ahí que yo puedo amamantar hasta 2 años o no más, y no nada más los 6 meses que usted me está indicando. O sea, se convierte en algo muy diferente. O que, por ejemplo, en las oficinas de gobierno, en los hospitales, ahorita se supone que en algunos hospitales en México no es permitido las fórmulas infantiles. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que lo primero que hacen en los hospitales es que te dan tu paquete con fórmula infantil, lo hayas solicitado, lo requieras o no. Entonces, es también que los gobiernos necesitan establecer un sistema de vigilancia de estas malas tácticas. Un sistema de vigilancia oportuno, eficaz, y que también existan programas adecuados para las mujeres, para toda la población y también para los doctores, porque es una cuestión terrible que inclusive ni las doctoras pueden amamantar en su espacio de trabajo, que son los hospitales. O sea, se les tiene prohibidos. Entonces, es un contraste terrible. Entonces, también es importante que el gobierno procure a su sector médico, porque el sector médico y todos los trabajadores de la salud son los primeros que están teniendo que confrontar, son los que tienen que estarse peleando con las transnacionales, son los que tienen que están en la primera línea
entonces están totalmente desprotegidos. Entonces es importante que también los gobiernos establezcan mecanismos para nuestro sector salud. Gracias, Javiera, gracias, Marco. Nos hemos pasado un poquito, pero pues no importa porque es muy interesante este tema. Obviamente, pues se nos queda también como todo ese control de la promoción, publicidad y patrocinio en tiempos de pandemia, ¿no? Que vemos que está desbordado. Yo creo que eso hace parte de otro conversatorio. Sin embargo, pues dejar hasta acá. Muchas gracias por darnos a todos nosotros y nosotras elementos para continuar con esta defensa. Con Verónica queremos cerrar también haciendo énfasis de algo que debemos decir siempre, y es que todos los que estamos acá, que pertenecemos a IFAN, a la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, no tenemos conflictos de interés, no recibimos patrocinio de ninguna industria de alimentos ni de tabaco. Entonces tenemos la completa libertad de hablar los temas que se han hablado acá con todo lo que se ha dicho acá. Muchísimas gracias a Marcos Arana, muchísimas gracias a Xaviera Cavada. Verónica, ¿tienes la palabra? Muchísimas gracias, es súper interesante. Los invitamos a que se unan a los distintos conversatorios que vamos a tener con otros compañeros también de la red. Así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en YouTube, y hasta la próxima. Hasta luego.